Que la paz del Señor reine en sus hogares, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy jueves de la tercera semana del tiempo de Adviento, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, versículos del 24 al 30. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de él a la gente diciendo: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con telas preciosas? Los que visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y yo les aseguro que es más que profeta. Es aquel de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de una mujer, y con todo el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que le escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día resalta la figura de Juan el Bautista, el cual ya empezamos a ver en el Evangelio del día de ayer, ante la pregunta que Juan manda hacer a través de sus discípulos. Y ahora vemos que no es tanto la duda de Juan, ahora nos lo aclara muy bien el Evangelio de ahora, sino sobre todo era para que la gente fuera a descubrir a Cristo, que él manda hacer la pregunta. Porque Jesús ahora glorifica a su manera a Juan, cuando le llama profeta, e incluso le llama más que profeta, le llama ese mensajero especial que Dios envía delante de su Hijo, para que anunciara al Mesías que llega. Y Jesús dice que él es el más grande nacido entre mujeres. Y esto es una alabanza grande que Cristo hace a Juan, tomando en cuenta que Jesús es muy poco dado a alabar a las personas, pero lo hace ahora de Juan. Y aún así hace algo interesante el Señor, que a nosotros nos debe de animar, cuando dice que el más pequeño en el reino de Dios, es decir, el más humilde, es mayor que Juan el Bautista. Y eso es algo que a nosotros nos debe de animar a procurar ser más sencillos, más humildes. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo menciona al final, a través del evangelista San Lucas, cuando nos dice que los publicanos, es decir, los pecadores, aceptaron la justicia de Dios y se hicieron bautizar en el bautismo de Juan, es decir, un bautismo de penitencia, una figura bíblica que muchas veces se estudia como algo parecido al sacramento de la confesión, pero obviamente no lo es simplemente una figura, una comparación, ya que el que se bautizaba con el bautismo de Juan era como una confesión moral de sus pecados y un propósito de mejorar. Pero los escribas y fariseos, por su orgullo, no aceptaron arrepentirse, no aceptaron sus propias faltas. Y el evangelista dice que frustraron en su propio daño el plan de Dios. Es decir, y esto tengámoslo en mente, queridos hermanos, aquella persona que actúa con soberbia dentro de la iglesia es aquella persona que frustra el plan de Dios en su propio provecho. ¿Por qué? Porque aquel que es soberbio, aquel que es terco, aquel que es engreído, es aquel que nunca acepta que ha obrado mal. Es más, le echa la culpa a los demás, le echa la culpa a la iglesia, le echa la culpa a Dios. Es una persona que piensa que todo lo que hace está bien, que critica, que empieza a calumniar a las demás personas, empieza a juzgar de mala manera y como solo Dios lo puede hacer a las demás personas. ¿Y cuál es la consecuencia? Que frustra el plan de Dios en su vida. Y esto, hermanos, se da mucho en la iglesia, con grupos dentro de la iglesia, a veces más o menos todavía dentro de la iglesia, otros que se hacen llamar católicos, como lo decíamos ayer, y que por ejemplo aquí en nuestra parroquia se ha dado de algunos grupos así, que se hacen llamar católicos, pero su vida es más la del fariseo, la del escriba, que no acepta en su soberbia que ellos están mal, que hablan en contra de la iglesia, en contra de todos aquellos que siguen siendo fieles a la verdadera iglesia de Cristo. Y con eso
frustran el plan de Dios en sus vidas y solo sirven de seña del poder que tiene el diablo ante aquel que con un corazón altanero y soberbio, contrario al corazón de María Santísima, humilde y sencillo, termina aceptando más el poder del diablo en su vida que el poder humilde de Dios.